Muchísimas gracias, panel. Pamela como moderadora. Como decimos, Pamela es una amiga, compañera reciente en el camino de la Fundación Avina, que vino desde Chile y trabaja en el tema migración. Y justamente para seguir con esta conversación, el punto neurálgico, tal vez más difícil, pero más importante, es de comenzar a ver cuál es el rol de las organizaciones sindicales, cuál es el rol de nosotras en tratar de balancear estas realidades que, como decían en el panel de la mañana, sí, las migrantes vienen a trabajar por salarios menores, pero también nosotras cómo podemos darles la espalda. No podemos hacer eso como mujeres sindicalistas, como migrantes, como indígenas, como mujeres negras, ¿verdad? ¿Cómo balanceamos eso? Pero hay realidades también que tenemos que atender, como decía María Elena, la xenofobia está creciendo porque se comienzan a generar discursos y percepciones que van a, pues, a poner de forma negativa, ¿no?, la migración. Para trabajar este tema, realmente dijimos en este foro de migración, aunque sea 75 minutos de una discusión en este tema, estamos conscientes que esto se merece como días de discusión y de trabajo, que lo haremos en su momento, pero ahora vamos a dejar este espacio educativo de discusión honesta para ver dónde estamos, y esta parte nos va a facilitar Gladys y Karina. Y por supuesto las facilitadoras de las mesas también vamos a seguir. Entonces les dejo el piso a ellas que nos indiquen cómo vamos a hacer. Gracias, Adriana. Y creo que gracias, María Elena, porque también nos ayudó mucho en comenzar a hacer esta transición y poder hablar de ese tema, ¿verdad? Hay algunas otras compañeras, Caribel también mencionó esas cuestiones de solidaridad antes, pero antes de entrar en la discusión, queríamos primero preguntarles, y así vamos a estar tomando apuntes, ¿qué piensan ustedes qué es la xenofobia? ¿Qué quiere decir xenofobia? Así comenzamos. ¿Y ahí tenemos otro micrófono para ellas o vamos pasando? ¿Quién quiere? ¿Quién? Claribel. ¿Claribel? Pues xenofobia es algo así como rabia u odio hacia una persona de otro origen, en este caso migrante. Pues en Colombia está muy de moda el término y que a veces es tan difícil comprender la situación del otro, pero pues constantemente se está dando esto. Gracias. Otra persona que para ustedes cuando escuchan la palabra xenofobia, ¿qué quiere decir? Ay, gracias. La mano de… Aquí, Marilu. Marilu. Sería como el rechazo a las personas migrantes, ¿no? El limitarles, rechazarlas de que accedan a sus derechos, ¿no? Gracias. Su rechazo también, rabia. Otra persona que quisiera, tenemos la compañera aquí, María Cruz. Adelante. Se entiende por xenofobia ya lo que se ha dicho la compañera, pero también no solamente es una cosa que no solamente se da con los migrantes, sino que es un tema que los gobiernos mismos lo están implementando para odiar, para rechazar a las personas que quieren migrar o llegar a un país buscando un mejor futuro. Gracias. Tenemos… No quiero decir el nombre del presidente que comienza con eso. Ay, no. Créame que tenemos que escuchar su nombre todos los días, desafortunadamente. Otra persona quisiera mencionar algo sobre esa palabra. Doug? Hatred. So está diciendo odio. That's the xenophobia in chief in the United States is Donald Trump. I'll say his name. Que el jefe principal en Estados Unidos es Donald Trump. Le voy a decir su nombre. Sí, y escuchamos rabia, odio, rechazo, no solamente los migrantes, sino el gobierno.
también el miedo, ¿verdad? Perdón, compañera, tenía su mano. La xenofobia también es una práctica racista de poder. Realmente, cuando se encuentra una persona blanca y una persona negra, o una persona indígena y otra persona blanca, un migrante. O sea, el tema migrante es muy complejo, porque hay migrantes que son blancos, a ellos no los discriminan, pero sí discriminan al migrante que es negro, que es bajito, que es indio, que es cholito, ¿no? O sea, siempre de eso se genera. Y la otra cosa, gracias por eso, tenemos como cosas muy definidas. Se trata de racismo, del poder, del gobierno utilizando a los migrantes. Otro es el miedo, ¿verdad? El miedo de otra persona, del extranjero. Perdón, pero también se da mucho entre países desarrollados y países subdesarrollados en este caso. Si uno ve, por ejemplo, algunos países de Europa cómo denigran la gente que es de procedencia suramericana en especial. Sí, eso es algo global. Y no sé, ¿quieres agregar algo? 2 puntos. Creo que vamos por muy buen camino. O sea, sus definiciones están súper acertadas. Xenofobia es una palabra griega o se deriva del griego. Xeno es alguien no griego, foráneo. Fobia es miedo o rechazo. Entonces, todos los planteamientos de aquí, la verdad, empatan perfectamente con qué es el concepto de xenofobia o la definición literal. Y ahora ya empezamos a hablar como de las diferentes dimensiones, de cómo se vive, cómo es un instrumento para otros fines, a lo mejor fines de represión, fines de exclusión, fines de separar herramienta utilizada por gobiernos en relaciones de poder. Entonces creo que aquí nos está dando la base perfecta para lo que sigue. Y yo nada más les voy a retar un poquito. Yo vivo en México. Yo creo que en México nos sentimos agredidos por el racismo del norte, pero hemos sido incapaces de ver cuántas limitaciones tenemos nosotras en, por ejemplo, la cuestión indígena, la negación de la existencia del afromexicano y ahora gente centroamericana. Si usted me pone, yo soy mexicana, si me pusieran al lado de una hondureña, ¿van a saber que yo soy mexicana y es de Honduras? Literal, contesten. ¿Verdad que no? Entonces tampoco es que yo me sienta superior porque soy blanca y eso. No, o sea, también ahí se cruzan muchos otros temas que no necesariamente tenemos que ver hacia el exterior, también pasa en nuestros propios países. Sí, gracias, Gladys. Y vamos a entrar un poco más por región, por tener tiempo para los grupos pequeños, para hablar más, destacar más y también hablar de por qué esto es importante compartir y cómo se ve solidaridad en acción. Pero creo que como decían, queremos estar un poco claros en donde eso es un tema muy importante, muy profundo y en esto nada más estamos entrando de hablar para poder que esto sea un primer paso y luego vamos entrando más en qué va a ser la educación política para cada región, cómo lo conectamos a nivel global, pero gracias a ustedes estamos colectando y escuchando qué es adentro de cada país, cada región y así con eso todas las facilitadoras tienen sus preguntas, vamos a entrar en grupos pequeños primero y luego vamos a tener la habilidad de hablar en plenario, escuchando de las diferentes personas de las diferentes regiones de eso. Entonces, si pueden irse en sus grupos pequeños por el momento, nada más queríamos comenzar en clarificar un poco qué quiere decir la xenofobia, entramos más en detalle con grupo y luego, como les digo, regresamos en plenaria para hablar más. Este grupo tenemos realmente a Sudamérica, región andina Cono Sur. Estamos Chile, Argentina, Perú, Brasil, Ecuador, Paraguay y Colombia. Entonces voy a resumir. Casi todas las compañeras, compañero, en lo general es que sí existe xenofobia y a veces en círculos íntimos como el sindicato y hasta en la propia familia y en la calle. El miedo es ¿no? Que viene, y aquí hablamos más de la migración venezolana. El miedo es que vienen migrantes con mayores calificaciones que si bien no han hecho el trabajo del hogar en su país, pero que tienen un diploma universitario
y que están dispuestas a trabajar por menos dinero y sin reclamar los derechos, como el fin de semana, los días feriados. Entonces, esta es, ¿no? También ellos dicen que no existe diferencia entre ellas, es decir, al interior del sindicato se les da la bienvenida a las que tienen afiliadas venezolanas, pero también se dice que sí, que también hay, ¿no? Entonces, sí les damos la bienvenida, pero hay también quienes han sentido la misma discriminación al ser migrantes al interior de su sindicato. Entonces, parecería que fueran como mensajes contradictorios. Yo creo que es ambos, ¿no? Que es verdad, que no hay discriminación y que sí hay discriminación, incluso al interior de los sindicatos. Y aquí estamos para hablar con la verdad porque queremos arreglar el problema, porque queremos mejorar. Entonces, hemos venido aquí realmente a exponer lo que pasa porque queremos soluciones. Y nos quedamos con una pregunta realmente que es el corazón de la discusión de este foro. ¿Cómo podemos lograr que se respete la legislación laboral para todos, para los locales y para las migrantes, ¿no? Porque si estamos en esta discusión de la legislación laboral, nuestros derechos que hemos alcanzado con tantos sacrificios, si ahora no nos lo van a respetar porque prefieren contratar a gente que no los pide o que no se los dan, entonces perdemos. Pero estamos aquí diciendo, bueno, ¿cómo podemos hacer para que ganemos y protejamos a todos, a las locales y a los migrantes? ¿Cómo lograr eso? Entonces nos quedamos con esa pregunta para seguir avanzando tal vez en otros paneles o en otros trabajos de grupo. No sé si alguien del grupo quiere aportar algo, complementar del resumen que hice. ¿Aprobado? Muy bien, muchas gracias. Entonces, tal vez, sí, vamos para el grupo 3, ¿verdad? No, 2, perdón, 2. Pues muchas gracias. Gracias, Adriana. Un aplauso al grupo. Pues aquí en el grupo 2 fue interesante porque las compañeras compartieron o estuvieron de acuerdo que al menos en 3 países es negativa la imagen que se tiene en su país de las personas migrantes. En el caso de Nicaragua, la compañera nos comentaba que como tal en su país no podría contestar algo acertadamente, dado que es un país principalmente del cual se va la gente a trabajar a los otros países incluidos en este grupo. Sin embargo, pues sí nos compartió lo que implica para ellos todos los prejuicios que existen. Y después de eso hubo una serie de experiencias compartidas en torno a cómo en general en esta región no se ve mal a las venezolanas que migran a sus países, pues porque están consideradas como personas que tienen educación, que son bonitas, que pueden insertarse en otros sectores y no tanto en el trabajo doméstico, mientras que por otra parte tenemos que por parte de dominicanas sí hay muchos problemas con la gente que vive o que llega de Haití, de Panamá y de Costa Rica en contra de los nicaragüenses y también en algunos casos en contra de los dominicanos. Entonces, sí fue interesante lo que se compartió en el grupo en el sentido de cómo hay una serie de etiquetas según vienes de cierto país o cómo representas o no un probable riesgo para insertarte en el mercado laboral. Y bueno, desde luego las compañeras mencionaron que eso es algo que se debe de combatir y se debe de terminar. Pues gracias. Gracias, Evelyn. Entonces ya al grupo 3, por favor, ¿quién va a presentar? Claribel, okay. Gracias. Me están haciendo matoneo. Buenas tardes nuevamente, otra vez yo. Bueno, en las discusiones que tuvimos en esta mesa, sí se pudo evidenciar de que
hay xenofobia, que casi siempre tiene una estrategia. No es que detona de una vez en xenofobia, sino que hay como si fueran unas alertas. Todo lo que mencionaron, no quiero pues como volverlo a mencionar porque sabemos que es producto de esto, de sentir que llega gente mejor cualificada. En el caso de Colombia, afecta mucho el lado de que entran muy cualificados, se podría ver como algo positivo, pero también entró el venezolano que hace parte de la delincuencia. Entonces, ese que hace parte de la delincuencia arrastra negativamente todo lo bueno que hacen los otros. Entonces, es una situación pues que se está dando de forma recurrente y eso hace que no se valore la migración como algo positivo. En el caso, yo les decía a las compañeras acá, se hizo un sondeo hace unos meses y la mayoría de sectores empleadores hablaban bien del personal venezolano que tienen alrededor de sus empresas, pero en lo común, en la calle se escucha otra cosa, de que son delincuentes, que son malos y que es un discurso que está cogiendo mayor fuerza porque los medios de comunicación todo el tiempo están como potenciando ese discurso. Si uno entra a las redes sociales y hace de pronto un diga qué tanto le importan los venezolanos, bien o es mal, usted en un momentico tiene una cantidad de respuestas negativas porque hay un concepto muy elaborado de que la mayoría son malas personas. Entonces, parte de eso también es la desinformación que hay. En el caso de ellos que no tienen la información suficiente de sus condiciones como migrantes y también la desinformación que tiene el país perpetrada por los medios de comunicación que tampoco son claros, no es que no puedan opinar, pero sí ser de pronto más certeros con la opinión, más realistas, no elaborarla sobre sucesos que ocurren dañinos y que ya por eso elaboran un concepto generalizado sobre la migración. Si alguno del grupo tiene algo para decir, aquí está el micrófono. ¿No? Ok, bueno, muchas gracias, Claribel, todo el grupo por el resumen. Y ahora le toca a Gladys para el grupo número 1, nuestra representante. Solo porque apunté casi todo. Yo creo que fue interesante igual la plática de este lado, porque si bien en algunos países existe una imagen negativa del migrante, también surgen otras cosas que pudieran considerarse como más positivas, aunque también tiene ahí como sus trucos o mañas. Por ejemplo, estos migrantes son muy trabajadores. ¿Para qué les designan como trabajador? Eso es cosa buena, nos gusta ser muy trabajadoras, pero cuando lo dicen es porque nos quieren explotar. Entonces también allí es como de doble filo, cuidado. También en el caso, por ejemplo, de Nicaragua, llega gente profesionista con más nivel de educación, de formación y ganan mayores salarios que la población local. Entonces, muchos ejemplos de aquí fueron de que nos llegan, nos quitan nuestro plazo de trabajo y bajonean los salarios. Y en este caso era, no, ellos ganan más que nosotros, ¿qué onda? Entonces también hay que ver las particularidades de cada contexto porque no se vive de igual forma en todos los lugares. En el caso particular de Estados Unidos, la retórica de odio, del repudio al migrante, al foráneo, realmente aquí hubo como un consenso de que tiene que ver con una cuestión racial meramente y un poco de clase, y cuestión de poder, porque realmente hay una base que cada día se vuelve más y más y más pequeña, pero por esa razón se refuerzan más, se animan y son muy agresivos en defenderse, y ese grupo es gente blanca o de tez blanca que siente que su país está siendo invadido y que pronto ellos van a ser una minoría dentro de su propio país. Es decir, hay que defendernos, hay que prohibir, negarles entrada para que nosotros no tengamos que sentirnos como una minoría. Y ahorita por cuestiones demográficas y cambios en Estados Unidos, efectivamente sí es la tendencia. Gente que se parece más a todas nosotras,
va a ser la mayoría de los habitantes en Estados Unidos, y eso aterroriza a mucha gente que cada día se vuelven como minoría. Y también se habló de que pues muchas de nosotras también hemos sido víctimas o hemos tenido afectaciones por esta cuestión de que alguien nos juzgue o que exista un estigma de cómo somos dependiendo de dónde eres, de qué idioma hables, que también pues es algo muy incómodo, hasta indignante, que hemos tenido que lidiar también con esa cuestión de que la gente que nos discrimine en base a cosas, y creo que eso se conecta muy bien con todo lo que se ha hablado en esta tarde. Muchas gracias. Entonces vamos a hablar un poco, gracias a todos, un aplauso para Gladys, perdón, un aplauso. Y gracias al Grupo 1. Entonces, ya tenemos una idea más o menos de qué es lo que hablaron en el grupo pequeño, ¿verdad? Gracias por destacar los puntos principales. Ahora queremos abrir el espacio aquí para escuchar de todos, y una pregunta que teníamos para comenzar es: ¿por qué es peligroso este concepto de la xenofobia o estas imágenes negativas? ¿Por qué es peligroso para todos y todas? ¿Cómo es que se aprovechan de esas, como por ejemplo, imágenes negativas? ¿Qué es el peligro en eso? ¿Hilda? Sí, pero tengo, bueno, y después a Hilda, pero ya hay micrófono para los intérpretes también, por favor. Gracias. Nombrar dos. Uno a nivel muy doméstico, muy local, y otro más amplio. A nivel muy local, lo que puede pasar y lo que hemos visto que sucede con esta instalación del odio tiene que ver con conductas en nuestros propios espacios locales, que son justamente conductas que van atentando a nuestra capacidad de civilización, digamos, de humanidad, ¿sí? Uno lo puede ver en los casos más extremos, ¿cierto? Lo decía acá en el grupo, del personaje que agarra un auto, maneja 8 horas y va a matar en un supermercado a gente. Ese es un peligro, y es un peligro, no es un peligro que alguien lo sueñe, sino que son cosas que ocurren, ¿sí? Y eso se puede reproducir en nuestros barrios, en nuestros lugares, y atenta a nuestra capacidad, como digo, de ser una sociedad civil que se encuentra. Y por otra parte, creo que hay otro peligro que está a nivel más macro, que es que tendencias de ultra, tendencias radicales, tomen todo este descontento de la población que se va generalizando y se transformen en tendencias políticas dominantes, ¿sí? Y nos generen situaciones de crisis ya más a nivel político. Eso. Gracias. Y luego, la mano de Hilda. It's very dangerous. You saw what happened in El Paso. You saw what happened in Charlottesville, where I'm not going to call him a white supremacist, I call him a white nationalist, went in and shot up people that are doing a church service because he wanted to start a race riot. We saw the shooting up of the Jewish synagogue in San Diego, and I believe the other one was in Wisconsin. Pittsburgh. So these are some of the dangers that xenophobia can have. And then from a policy perspective, those who are making policy can really have a profound impact on our futures because of xenophobia. I mean, a very profound. We live it every day in the United States. We don't know. We see the clown every day, but we don't know what's happening behind the scenes. So we really got to be careful about who we elect and hold them accountable. And because this stuff is real. It's real. Bueno, tanto el compañero y tanto la Adriana indicaban que es cierto, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia hay dos regiones que dicen Colla y Camba, ¿no? Para muchos es un poco como ver algo normal, ¿no? Se naturaliza, y es donde también manejan en redes sociales con esos términos, ¿no? Y bueno,
viendo esto, por ejemplo, lo que es en la política que actualmente estamos viviendo, obviamente el gobierno ha hecho, hay cosas que ha avanzado, pero hay cosas que no también, ¿no? En Bolivia, sindicalmente, por ejemplo, está muy infiltrado lo que es la política partidaria y es donde se están rompiendo los sindicatos, ¿no? Y hay sindicatos dirigentes que están ligados a la política partidaria, es donde cuando un dirigente está de manera sindical, la principal fundamenta que es la lucha de los derechos, pero hay veces el dirigente lo convierte en lo político, lo que es la organización, y dentro de eso se forma ese interés, y cuando algún dirigente que no está de acuerdo es de donde se rompe y es donde también llegan, digamos, de el odio entre compañeros, de no aceptar, por ejemplo, ¿no? Obviamente es una realidad que están pasando ahora que estamos actualmente para las elecciones, ¿no? Y bueno, la Central Obrera Boliviana mismo está así, y a nosotros, cuando nosotros estamos afiliados a la Central Obrera Boliviana, ya nos ven en el trabajo, el empleador, que nosotros somos masistas, ¿no? Y es donde también ven ese odio de que el campesino, de que el presidente es tu papá, que te dé él, o sea, reciben todos ese maltrato psicológico las trabajadoras del hogar, ¿no? Entonces, yo concuerdo con lo que decía Adriana, que hay veces uno se apodera de todo lo que en colectivo, uno cuando un dirigente que tiene conocimiento, cuando no asume a su manera de ser, no según lo que son normas internas, pues ya toma como poder, si no, lo que está opinando no está bien, porque no es según a mi parecer, y por lo tanto fuera, ¿no? Entonces, existe dentro de la organización mismo, cuando uno quiere retomar las normativas, digamos, internas para el funcionamiento de la organización, porque los principios y los objetivos tenemos dentro de la organización, uno no hay, quiero hacerlo, pero esa persona ya está con el interés partidario, digamos, ¿no? Entonces, ahí es donde también existe lo que es el odio o resentimiento, digamos, ¿no? Entre los compañeros. Entonces, son realidad que pasa en nuestro país, en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Paulina, vi la mano de la otra compañera. ¿Por qué es peligroso el concepto de la xenofobia en las trabajadoras migrantes para algunos países domésticos y para la Argentina trabajadoras de casas particulares? ¿No? Porque acá Argentina, por ley, según la 26844, no somos más trabajadoras domésticas. Yo creo que es muy peligroso la xenofobia porque a raíz de esa xenofobia realmente se hace mucho daño a las familias de las trabajadoras migrantes. Porque al tener hijos, obviamente todo esto se vuelve en un bullying. Por ejemplo, acá en Argentina a las peruanas le dicen perucas, a las bolivianas le dicen bolitas y a las paraguayas le dicen paraguas, ¿no? Entonces, cada país de nacionalidad distinta, obviamente, nos estigmatizan con esos apelativos que en cierta manera son muy dolorosos. Y obviamente cuando los hijos de las mujeres trabajadoras van a los colegios, obviamente, esos hijos, los que prácticamente asumen ese dolor, o sea, toman ese dolor y muchas veces no quieren ir a las escuelas. Es muy peligroso en el tema de la xenofobia. Y con respecto al tema también es un poco porque no hay una información. En el mundo, las trabajadoras migrantes de casas particulares, y específicamente las migrantes en general, no se pueden sindicalizar. Entonces, porque cada país tiene sus leyes. Entonces, siempre las migrantes
van a estar asociadas a una asociación, más no a un sindicato, van a un sindicato pero como una trabajadora general, no como una trabajadora migrante, ¿me entiende? Entonces yo creo que en eso hay como una deuda todavía en el mundo de ver cómo se podría implementar realmente que las organizaciones de migrantes que trabajan con respecto a las trabajadoras de casas particulares pueda realmente entrar en este mundo del sindicalismo para que realmente puedan defender sus derechos como corresponde, y hasta ahora no podemos tener respuesta con 245 millones de migrantes en el mundo, más de la mitad mujeres, y todavía no podemos dar realmente una respuesta para todas estas mujeres, ¿no? Quiero respetar. A ver, ¿por qué es peligrosa la xenofobia? Estábamos viendo de varios puntos. Pongamos que en el trabajo, cuando pongamos en el trabajo o en los gremios de trabajo, dependiendo de qué lado esté, se dice que a veces se rechaza cuando las trabajadoras piden mejora, en mejores condiciones, que se les respeten sus derechos. Hay otros gremios que reclaman también, como decía antes el señor de la OIT, que cuando se quiere trabajar con un sector, el otro también reclama. Entonces, desde ahí también se ve la xenofobia entre los trabajadores. Pero también es un tema político que está muy común en los medios de comunicación. Los medios de comunicación masivos tienen una xenofobia ante esta participación política. Siempre están llevando unos mensajes subliminales hacia una población que se confunde cada día, porque no está clara la información, porque quieren sostener bajo un dominio a uno y que se rechacen a otros. Entonces, eso también es importante, tener un amplio conocimiento en esto de la xenofobia políticamente. Gracias. Creo que conforme pasan los minutos del debate, de ser más conscientes de cuánto odio el propio sistema implementa e implanta en nuestro ser, duele más reconocerlo, ¿no? Que a veces también caemos en el juego de este sistema que nos oprime. En ese sentido, quisiera decir que en el Perú los medios de comunicación de mayor rating, el periodismo, que generalmente es de las 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana, ya me imagino quienes ya son el Canal 9, hay una periodista muy experta en hacer revolcar a los entrevistados, y una de las cosas que siempre vuelve a reiterar es que como ahora estamos llamando, como el presidente el 28 de julio ha llamado a las nuevas, el adelanto de las elecciones, ¿no? Entonces la pregunta es, un sistema que hay corrupción, donde hay presidentes en la cárcel, ¿quién es entonces el que va a tomar la propuesta de gobernabilidad en el Perú? Entonces lo primero que dicen que es que Vizcarra es de la gente de izquierda, y cuando hablan de la gente de izquierda están diciendo que es antiminera, pero ahí justamente le dicen, entonces la izquierda debe tener clarísimo que está contra el presidente de Venezuela. Entonces justamente ahí comienza que la gente de izquierda no sabe cómo reaccionar, pues estoy en contra del presidente de Venezuela, pero también no puede dejar a una población migratoria en un discurso político de una propuesta ante la situación de los migrantes. Entonces eso creo que debemos ser más fuertes, más críticos en eso. Lo segundo es la acción que debe tomar las organizaciones de trabajadores del hogar, es muy importante. Así como logramos el 189, nada fácil, pero hemos recorrido experiencias. Creo que es a través de nuestro propio, el interior de las organizaciones, de instalar las secretarías de relaciones internacionales que hay en cada sindicato, tratar estos temas, abordar con conferencias, ampliar con otras organizaciones, movimiento de jóvenes, ampliar el debate, invitar al propio protagonista, que son los trabajadores, migrantes, mujeres, venezolanos y entre otros. Creo que también debemos tener en cuenta, si eso será para mañana, el otro elemento, y no me quiero quedar ahí, es la necesidad que la OIT también hable en el Perú,
y así en América Latina tenga un discurso de decir que los estados, ¿no es cierto?, tienen un convenio, tratados de gobierno, y que los recomiende a que los gobiernos revisen. Y esto también que también los hable a las centrales sindicales para que esto pueda calentar, digamos, los motores, animar a tratar y de frenar toda esta situación que estamos. Queremos a nuestros compañeros venezolanos y venezolanas con los derechos que les asiste. Gracias, Paulina. Gracias. Ahora pasando a... Destruye, la tenemos que erradicar de nuestro seno. Si la palabra para nombrar a una compañera de otra nacionalidad es peyorativa, la tenemos que erradicar, como erradicamos el término patrón dentro de la relación del servicio doméstico. Para nosotros y para nosotras hay empleadores y empleadas, no hay más patrones. Entonces hay que erradicar los términos que nos destruyen. Por otro lado, decir que comparto lo que acaba de decir la compañera de Perú y recordar que el 189 fue ratificado tan solo por menos de 30 países de los 187 países que constituyen la OIT. O sea que ahí incluso países hermanos de la Latinoamérica y del Caribe no han ratificado el convenio. Es una deuda que tenemos hacia adentro. Esto es hacia adentro, hacia todo el personal del servicio doméstico. Por último, decirles que en la Argentina la trabajadora del servicio doméstico adopta diferentes terminologías: trabajadora del hogar, cuidadora del hogar, la primer cuidadora del hogar, de las cosas y de las personas, es la trabajadora doméstica, y, por supuesto, trabajadoras de casas particulares. Y que esto no lo digo yo, tenemos 2 leyes nacionales que así denominan: servicio doméstico por la ratificación del convenio 189 y trabajadoras de casas particulares por la ley nacional, que es la 26844. Gracias. Bueno, la verdad que con las últimas compañeras que han expresado su sentir ante la migración, yo comparto con ellas. Qué pena que queda al final, ya no hay mucho que rescatar o que decir, pero nosotros como continente americano no debemos olvidar que todos somos migrantes de una u otra manera, porque este continente fue invadido, conquistado, algunos fueron traídos a fuerzas, me refiero al afro. Él no vino por su voluntad acá a este lado del mundo. Y nosotros como sociedad, como trabajadores, nuestra misión, yo creo, de aquí en adelante es no permitir que la necesidad del migrante se arrodille, o a la inversa, que la dignidad del migrante no se arrodille ante la necesidad, porque el migrante no se va por gusto de su tierra, no por gusto va a otro lugar a comer pan ajeno, que a veces es muy amargo. Yo creo que esa va a ser, al menos para Chile, yo voy a llevar esta tarea, esta misión, de preocuparnos, de que en Chile al menos seamos un poquito más, aunque somos bastante solidarios, los xenófobos, los mala onda son los menos. La mayoría de los chilenos seguimos siendo personas cálidas y solidarias. Y como digo, nosotros en nuestras organizaciones, porque son varios sindicatos, hemos tocado el tema migratorio y también hemos desplegado algunos planes de apoyo. Algunos pequeños a baja escala de apoyo, porque tampoco tenemos los recursos como para poder acoger a las migrantes que llegan a nuestro país. Y nuestro país últimamente ha sido, como yo dije, azotado por una avalancha de migrantes. No estaba preparado el país para ello, por la infraestructura y por el campo laboral, pero algo se está haciendo. Y como digo, yo creo que como frase podríamos decir: no permitir que la dignidad del migrante se arrodille
ante su necesidad. Eso era todo. Gracias. Muchas gracias.